Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. El video. Entonces vamos a iniciar en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Amado Dios, hermoso Espíritu Santo, glorioso y poderoso, desde lo alto y desde lo más profundo de nuestro corazón te pedimos que hoy nos invadas y que nos llenes de tu presencia. Con tu fuego abrasador purifícanos, purifica nuestro corazón. Perdónanos Espíritu Santo por cada falta con la cual hemos hecho contrictar tu gracia, esa pureza que hay y que eres tú, Santísimo Espíritu de Dios. Te pedimos que nos acojas, te pedimos que nos dirijas, que tomes dominio y control de nuestra mente, de nuestros labios, de todo nuestro corazón. Dominio y poder de nuestro alrededor, de todo cuanto hay alrededor nuestro. En mi vida y en la de mis hermanos que se disponen con fe, para que de esta palabra podamos beber, podamos alimentarnos. Se convierta en nosotros medicina de sanación, porque sabemos que tu palabra nos sana, sabemos que tu palabra nos libera, que tu palabra nos da vida, que nos renueva, que es esa fuerza para seguir adelante, que le da luz a nuestros ojos para ver lo correcto. Gracias Espíritu Santo de Dios por ser ese divino paráclito, por ser ese Dios amoroso lleno de luz, que nos vienes a sacar de los abismos de oscuridad donde andábamos caminando, perdidos, sin fin, sin orientación, divagando en medio de la vida de pecado. Pero tú, hermoso Espíritu Santo, has puesto en nuestro corazón el nombre de Jesús. Y hoy nos permites que tengamos una nueva forma de pensar, de vivir y de actuar. Por lo cual nos queremos consagrar, guiados por ti, al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Abrimos todo nuestro corazón, toda nuestra vida y todo nuestro ser, Espíritu Santo, para que vengas sobre nosotros y hagas en nosotros una criatura diferente y nueva. Revístenos de luz, de pureza, de santidad. Te pedimos hoy en grande que nos revistas de estas cosas maravillosas y grandiosas que el mundo no te pide y que el mundo desprecia. Danos santidad, danos pureza, danos Espíritu Santo, un corazón limpio y puro para adorar a Dios, para exaltarlo y glorificarlo como se merece y como debemos honrar a Dios. Que tengamos una vestidura gloriosa dentro en lo más profundo de nuestro ser. Esa vestidura que nos permite acercarnos cada vez más a Dios y así poder recibir de las hermosas bendiciones de nuestro Dios, las cuales te pido para que hoy mis hermanos puedan recibir con la fe en la que ellos se disponen y por medio de la proclamación de esta santa palabra. Por eso báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros su hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Bueno, muy bien. Estamos en el capítulo, vamos a ver el capítulo 29 del libro del Éxodo, que es lo que estamos leyendo. Buenas noches para todos, para los que no hayan estado.
Voy a subir para que vayamos viendo. Voy a subir doña Marta. Vamos a ver. Para que vayamos mirando a ver. Vamos a subir. Astrid, a ver. Astrid no de subir. Bueno. Éxodo 29. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Ahí la agregué doña Marta. Tiene que darle a aceptar. Le envié como una invitación para que a ver si se puede subir y conectar. Dice, esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno. Recuerden que el capítulo anterior habíamos hablado de cómo Dios le estaba dictando a Moisés qué debía hacer, cómo debía hacer las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales. Entonces, ya le dictó las vestiduras sacerdotales. Hay algo que no sé si ustedes fueron perceptivos en lo que hablamos el martes de las vestiduras sacerdotales, que me quedó sonando, pero no lo tratamos, sino que precisamente hoy venía hablando de eso. Mira que los que fueron curiosos, hay algo que Dios mandó hacer en las vestiduras sacerdotales, que fue curioso. Lo voy a buscar aquí, en el capítulo anterior, 28, capítulo 28, que Dios le mandó hacer los interiores. Le mandó a hacer interiores. No sé si ustedes habrán visto o vieron esa parte. Voy a poner aquí. Capítulo 28. Versículo 42. Véalo ahí, dice. Sí, pero no me sale su invitación, no me sale. Yo se la envié a usted y me salió que no se venció. Ahí se la envié de nuevo. Ve al versículo 42, dice, les harás calzoncillos de lino. Dice, le harás calzoncillos de lino. ¿Sí? Con los que cubrirán la desnudez de su carne desde la cintura hasta las rodillas. Hola Erika, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ah, bueno, muy bien también, gracias a Dios, muy bien. Menos Qué bueno mal verte eso por no ahí. es nada, eso porque tiene el video en vivo. Yo creo que tú le puedes quitar el video. Pero no veo cómo. Bueno, mientras va buscando, yo voy aquí siguiendo narrando. Bueno, Entonces dice, mira, les harás calzoncillos de lino
con los que cubrirán la desnudez de su carne desde la cintura hasta la rodilla. Hola Lirio, buenas noches. Eso demuestra en otra parte que en ese tiempo ellos no usaban interiores, porque las vestiduras en los antiguos tiempos, para esos tiempos, como ustedes ven en las películas, y así era revestido desde el cuello hasta los pies, y era una vestidura, ¿ya? Es una vestidura. Es una vestidura allí. Entonces, mira que le manda entonces, aparte que mira que tenían esa vestidura, tenían por encima otra vestidura, y eso, independiente de eso, le mandó a hacer unos interiores. O sea, la parte de cubrir la desnudez, de tener la parte íntima recubierta y guardada, es algo que era muy importante. Por eso una de las afrentas, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las afrentas más grandes que está cometiendo la humanidad hoy en día es cuando nosotros los hombres y las mujeres estamos mostrando los cuerpos sin ningún tipo de pudor. Eso, aunque se está normalizando en la sociedad, pues ante Dios obviamente no es nada agradable ni nada adecuado. Por eso cuando estamos hablando de la pureza de nuestra vida, tiene que ver también con esa forma en que nos presentamos. Recuerden que la vez pasada estamos hablando entonces de cómo nosotros debemos presentarnos ante Dios, que es una presentación interior. Pero también tenemos que tener por fuera una presentación que muestre qué hay dentro de ti. Y si dentro de ti está la pureza del Espíritu Santo, pues la pureza del Espíritu Santo difícilmente te va a llevar a que tú te dejes, ¿cómo decir?, llevar de ese tipo de vestimentas impuras. Por eso también puede decir uno, ¿cómo los conoceréis ustedes? Uno también los conoce también en su forma de hablar, en su forma de actuar. Uno le uniría ahí también la forma de vestir, la forma de presentarse. Eso es una forma que indica que hay, cómo es ese espíritu tuyo por dentro, la forma en que lleva la vida. Por eso dice, la mejor forma es mirar cómo es su vida. Porque si hay un espíritu dentro de ti, debe haber ¿qué? Debe haber orden, debe haber paz, debe haber amor. Si no lo hay, pues también se ve reflejado por fuera. También muchas veces se ve reflejado por fuera. Entonces, eso de cubrir nuestro cuerpo hoy en día es demasiado importante. Sobre todo hoy, tristemente, las mujeres que han puesto que han comercializado el cuerpo, ya no tienen ningún tipo de pudor con su cuerpo, y pues eso desagrada a Dios. Desagrada porque eso no es lo que nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a guardar nuestro cuerpo. Y ahí es donde también tenemos que tener en cuenta algo, que esa desnudez no tiene que ser descubierta tampoco para quién, para los hijos, y mucho menos para menores de edad. Entonces, ¿cómo puede usted descubrir su cuerpo donde hay niños? Eso es, ante Dios, eso es delicado. Buenas noches, don José y doña Claudia. Entonces, eso es delicado. Entonces, por eso es que uno, ante los hijos, no puede estar desnudo. No puede que los hijos estén viendo, mostrarle uno las partes íntimas a los hijos. ¿Por qué lo digo? Porque sé que hay muchas personas que creen que eso de vestirse delante de los hijos, de totalmente desnudo y estar, de donde está totalmente delante de los hijos desnudos, que eso es normal, que eso no es nada malo, no. Pues para ti, para este mundo progre en lo que va, tal vez no. Pero ante Dios, eso es algo delicado y es un pecado. Y Alirio, la verdad no sé dónde dónde puedes quitar la cámara. Entonces te voy a quitar y la podrás, cuando
cuando vayan a decir algo me mandan la invitación y yo le doy para que suban y hablen, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la vestimenta. Mira que Dios, ¿cómo eran las vestimentas? Mira que las vestimentas sacerdotales tenían como 3 tipos de vestidos encima. Tenían un efod, venía un vestido de lino fino y todo eso. Y aparte de eso venían unos interiores. Antes no utilizaban esos interiores, pues ahí estaba. Esos interiores también fueron puestos para ellos, para que cubrieran. Porque ante la presencia de Dios debemos presentarnos que cubrir todo aquello que muchas veces es lo que nos lleva a la impureza. ¿Ya? Que nos deja ya en la impureza. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que cuidar de no propagar ni ser nosotros los que mostremos o estemos comercializando nuestro cuerpo, y debemos ir en contra de eso, denunciar eso. Porque mira que lo estamos viendo tan normales. Hoy estamos viendo a nuestros hijos, a nuestros familiares mostrando el cuerpo como si eso fuera una mercancía, y como que ven hoy que las mujeres para tomarse una foto ya no se toman una foto de frente mostrando una sonrisa, sino mostrando que tienen que estar mostrando es una parte íntima, o por eso diría uno el trasero. Y así también la forma hoy en que visten para mostrar. Entonces esa forma, eso no es grato a Dios. Y eso es un reflejo entonces de la vida espiritual. Debemos nosotros saber que la desnudez solo debe darse para la pareja. La desnudez debe darse para la pareja. Ustedes han visto cómo van en eso sí nos llevan una gran ventaja los del Islam. Los de la religión del Islam se dan cuenta que las mujeres visten todas bien tapadas. Hay unas que son exageradas, pero que son esas que le tapan hasta la cara, ¿no? Yo me refiero a las otras que se tapan de pies a cabeza, y ellas tienen, y en esa religión es muy bonito esa parte, porque ellos viven esa concepción. Tú ves que la sociedad, tanto el hombre como la mujer, viven totalmente tapados. Ellos no están mostrando, no tienen ningún tipo de ese tipo de vestimenta. Y ellos tienen la concepción de que la mujer solamente se quita ese vestido es para desnudarse ante el hombre. El hombre es el único que le puede conocer, o sea, su esposo. Y ellas no se desnudan delante del hombre hasta que no se casen. ¿Ya? No se quitan eso hasta que se casen. Y es el día que se casen donde pueden descubrir, donde en realidad pueden descubrir o poder ver la desnudez de su pareja. En eso tenemos nosotros que rescatar. En eso nosotros tenemos que hacer que eso la vivamos nosotros como cristianos. Porque muchas veces hay madres y padres que dicen eso, no, pero eso es normal, eso no tiene ningún tipo de inconveniente si es mi hijo y él se vaya adaptando a conocer las cosas. No, eso ante Dios no es adecuado. Mira qué pasó con el hijo de Noé. ¿Por qué fue repudiado el hijo de Noé? Repudiado no. ¿Qué hizo Noé con los hijos? Lo maldijo. Noé maldijo al hijo. ¿Y por qué maldijo al hijo? Porque lo descubrió en su desnudez. Porque llegar allí se burló de su padre en su desnudez. Y en vez de cubrir la desnudez, lo que hizo fue reírse y burlarse de la desnudez y convidar a sus hermanos para que vieran la desnudez de su padre. Entonces mire cuán delicado es eso. Y esas delicadezas de Dios no se han acabado. Lo que pasa es que el hombre se ha dejado contaminar de ese mundo que dice si eso es normal. Y vamos normalizando cada vez más la prostitución. Estamos normalizando cada vez más la fornicación. Estamos normalizando cada vez más el adulterio. Estamos normalizando cada vez más las impurezas. Estamos normalizando cada vez más el aborto. Estamos normalizando cada vez más la homosexualidad. Y todo lo que tiene que ver con ese tipo de impureza, todo lo estamos normalizando. Y eso no ha pasado. No, que eso del Antiguo Testamento, no señor, eso no ha pasado. Hemos dicho que hay cosas del Antiguo Testamento que todavía permanecen.
y muchas de esas son la presentación, que el hombre occidental, porque no se ve tanto en lo oriental, eso se ve más que todo en lo occidental, en la cultura occidental para acá, donde se ve más esa parte del cuerpo que es un instrumento que sobre todo en la mujer, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que comenzar a orientar a nuestro alrededor, repudiar eso y sobre todo no practicarlo y enseñarlo a nuestros hijos. Bueno, eso porque quería como hacer una acotación del capítulo 28. En el capítulo 29, ya después que le dictó cómo debían ser las vestiduras sacerdotales totalmente, viene Dios y le dice a Moisés, esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno, panes ácimos y una torta sin levadura, amasada con aceite, como también buñuelos ácimos, untados con aceite. Todo lo harás con la flor de la harina de trigo. Puesto en un canastillo le ofrecerás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego pedirás a Aarón y sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda de las citas y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es de la túnica de lino, el manto del efod, el efod y el pectoral, que ceñirás con el cinturón del efod. Le voy a mostrar una foto cómo eran las vestiduras sacerdotales para que ustedes tengan más o menos una idea. Voy a mostrar esas vestiduras sacerdotales. ¿Ve? ¿Sí ven? Tenía la blanca es una, la azul es otra y arriba el efod es otra. ¿Ya? Aquí están las 12 tribus. ¿Sí ve que la inscripción de las 12 tribus, que son 12 piedras? ¿Se acuerdan que le puso que pusiera 12 piedras que eran qué? En honor a las 12 tribus de Israel. Aquí están. Esto que ustedes ven aquí, que eran como en los hombros, también tiene un significado que ahora no me acuerdo cuál es, pero mandó inscribir allí. Tiene el turbante, pero entonces ven aquí, una vestidura blanca, una vestidura azul, y este es lo que le llaman el efod, y este es el pectoral del efod. Efod y el pectoral, el cinturón. Ya, más o menos parte. Estas son las cadenillas, estas son las campanitas. ¿Qué es para qué? Para que sonaran cuando ellos caminaran, las campanitas. Esos ornamentos se los pondría Moisés a Aarón en la entrada de las tiendas de cita y los lavaría con agua hacia ellos. Sería como especie como de un bautismo, que en ese momento no era bautismo, pero mira, ya había ahí unos visos de la importancia de que era la utilización del agua como algo importante en el ritual sagrado de Dios. Luego revestirás a Aarón de sus ornamentos, es de la túnica de lino, el manto, el efod y el pectoral, que ceñirás con el cinturón del efod. Pondrás sobre su cabeza el turbante, que ya vimos, y sobre este la lámina sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así quedará consagrado. Entonces, ¿qué necesitaba para consagrar en ese tiempo los sacerdotes? Tenía que antes de ponerse el vestido, lavarse con agua, pero tenía que ser ahí. O sea, era como un lavado, por decir así, un bautismo que en ese momento no era bautismo. Pero mira que ahí ya se veían los visos del bautismo. La vestidura, y sobre esa vestidura entonces venía un óleo. El óleo de la unción, que es como un aceite. ¿Ya?
se ponía sobre la cabeza de la persona y así quedaba consagrado. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. Así es como consagrarás a Aarón y sus hijos como sacerdotes míos. Este será un rito perpetuo. Mira que dice ahí, y eso es un rito perpetuo. ¿Qué significa un rito perpetuo? Esto debe ser de generación en generación eternamente. La pregunta es, ¿lo están haciendo los sacerdotes? Pues hoy utilizan los sacerdotes el bautismo y sobre ellos se derrama un aceite cuando son consagrados sacerdotes. Ellos se les entrega una vestidura. Si ustedes van a una parte de la consagración sacerdotal, ellos, eso es como cuando los médicos también lo van antes de graduarlos, le dan la entrega de la bata. Bueno, acá de los sacerdotes también, ellos compran unas vestiduras y esas vestiduras las entregan para que ellos sean revestidos y se la ponen ese día. Porque ustedes se dan cuenta que los diáconos no visten igual a los sacerdotes, ni los que están en seminarista. Ellos vienen a ponerse la parte de la, no me acuerdo cómo se llama, uno que se ponen sobre el cuello, que es largo, o esa vestidura sacerdotal se la colocan, es el día esa que son ellos consagrados. Ese día que son consagrados es que ellos reciben esa vestimenta. Y ahí son ¿qué? Y ahí también son ungidos. ¿Por quién? Por el obispo. Entonces, mira que dice que debe ser de generación en generación. ¿Quiénes tienen la stola? Exacto. Ese es el nombre, la stola. ¿Quiénes tienen eso? Mira que los hermanos protestantes no tienen eso. Y vamos a seguir viendo aquí ahora leyendo toda esta parte de Dios, donde Dios dice que el sacerdocio debe ser algo que va a permanecer por la eternidad. La palabra sacerdocio dice que es por la eternidad. O sea, eso nunca sería abolido. El sacerdocio nunca va a ser abolido, ni el Señor desde que lo creó no va a ser abolido. Lo que hizo fue transformarlo. Lo que hizo fue renovarlo, que es lo mismo que va a hacer ahora por última vez. Una renovación definitiva. ¿Ya? Pero nunca se va a acabar el sacerdocio. El sacerdocio siempre, ¿por qué? Porque el sacerdocio es el encargado de poder oficializar y hacer esa parte sagrada de los oficios de Dios. Entonces, ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. Las mitras es como esos que se ponen en la cabeza, que son como altas, que usan ahora como los papas. Así es como consagrarás a Aarón y sus hijos como sacerdotes míos. Este será un rito perpetuo. Entonces traerás el novillo delante de la tienda, o sea, después del baño, de la vestimenta y del aceite, te viene el novillo, lo traes a la cita, a la tienda de la cita. Allí Aarón y sus hijos le pondrán las manos sobre la cabeza del carnero y lo degollarás en presencia de Yahvé, junto a la entrada de la tienda de las citas. O sea, el animal va a ser degollado, es allí, en ese momento. Tomando de la sangre del novillo con tu dedo le pondrás sobre los cuernos del altar, el resto lo derramarás al pie del altar. Sacarás todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado y los 2 riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Quemará fuera del campamento la carne del novillo con su piel y excremento, por cuanto es sacrificio por el pecado. Tomarás después el primero de los carneros. Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Lo sacrificarás, tomarás su sangre y lo derramarás sobre el altar por todos lados. Luego
despedazarás el carnero en trozos, lavarás sus intestinos y sus patas, los pondrás sobre su cabeza y lo quemarás todo en el altar. En el altar. El holocausto. Esto es el sacrificio de calmante olor para Yahvé. Mira lo que dice, es un sacrificio de calmante olor para Yahvé. Hoy ya nosotros no ofrecemos esos sacrificios de animales. Entonces, ¿cuál es ese olor fragante que puede calmar a nuestro Dios? Porque todavía Él espera que llegue ese olor fragante a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el olor fragante a Dios? Vamos a mirar a ver. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para esto somos olor de muerte. O sea, para aquellos que se pierden, el cristiano le huele ¿qué? A muerte, que lleva a la muerte. Y para aquellos que se salvan, somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Ya? Pero también muestra cuál es el olor fragante que llega a Dios. ¿Cuál es? Ese es la oración. Entonces, una oración con un corazón. Mira ¿qué tenía allí? Para ofrecer a Dios había un altar. Dios le mandó a crear un altar para poder hacer el sacrificio. Tenía que estar ¿qué? Un sacerdote que era el que iba a hacer el sacrificio. Tenía que haber ¿qué? Una ofrenda, que en este caso era el animal. ¿Ya? Y de ese, un ritual que se hacía con ese animal, y eso iba a ofrecer ¿qué? Hacia Dios un aroma fragante. Y ese aroma fragante que subía a Dios era lo que le daba ¿qué? Pues la anulación de ese, de aplacar sobre los pecados cometidos. Hoy, ¿cuál es el altar? El altar es nuestro corazón. Recuerden que ya Dios no creó ni habita en ¿qué? En templos. Lo altar que es nuestro corazón. Es ahí en el corazón donde Dios ha querido hacer ¿qué? Un altar nuevo. ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda son nuestros frutos, nuestras obras de obediencia, que suben a Dios cuando nosotros le ofrecemos, cuando hacemos que eso suba con la oración. Cuando nosotros nos ponemos a orar, es como cuando le ponemos candela a todo eso. Entonces, le estamos poniendo candela ¿qué? A nuestros frutos, a nuestras obras, y eso es lo que va a hacer que subir en el altar de Dios, y eso es lo que va. Ahora, ¿quién es el sacerdote que ofrece? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote que está en el templo de Dios, y que Él es el que lleva las oraciones nuestras. O sea, Él es el que está ya como sumo y eterno sacerdote por nosotros, ¿ya? Entonces, Él presenta al Padre ese incienso de nuestras oraciones. Pero eso, si ustedes a veces le ponen el incienso o le ponen esas varitas aromáticas y ustedes le pegan y es un humo, ¿ustedes qué hacen? Ustedes lo absorben y ustedes hasta lo respiran y dicen, ay, que huele a rico ese incienso, qué rico huele esa varita, y tú lo respiras. Pero si es un humo que huele feo o que no tiene ningún tipo de perturbante, te aparta.
Bueno, cuando las oraciones en realidad son unas oraciones falsas, es como ese aroma de humo feo ante Dios. En cambio, cuando tú le ofreces una oración a Dios sincera, corazón puro, un corazón diáfano, un corazón alegre, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, un corazón lleno de amor con esos frutos, pues es como un aroma fragante para Dios. ¿Y qué haces? Pues ese aroma fragante para Dios le va a gustar y va a permitir que tú puedas recibir de Dios esas grandes gracias que Él nos da. Entonces, eso está así. Antes se hacía así, en el tiempo de hoy es de una forma diferente, pero mira que sigue operando el sumo sacerdote que ahora está en el cielo. Ya no hay un templo de oficial, ya no hay animal que ofrecer, porque ya el Señor es el Cordero. El Cordero es el Señor que ya Él hizo, ya no se necesita ningún tipo de animal, porque ya Él como Cordero hizo un único sacrificio perpetuo, dice. Entonces dice, tomarás asimismo el otro carnero. Ah, no, ya se le dijo. Tomarás la grasa y la cola del carnero, el sebo que cubre los intestinos, la telilla del hígado, los dos riñones y la enjundia de encima y la espaldilla derecha, porque es un cordero para consagración de sacerdotes. Además, una torta de pan y otra de masa amasada con aceite y una torta del canasto de los ázimos presentados a Yahvé. Y después de poner todas estas cosas sobre las manos de Aarón y de sus hijos, las mecerás en la presencia de Yahvé. Después recibirás de sus manos todo lo dicho y lo quemarás sobre el altar encima de la víctima quemada. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Luego tomarás el pecho del carnero sacrificado para la consagración de Aarón y lo ofrecerás llevándolo ante Yahvé. Este será tu parte. Consagrarás el pecho que ha sido mecido y la espaldilla que ha sido puesta aparte. Todo lo que ha sido mecido o separado del carnero para la consagración de Aarón y de sus hijos. Las ropas santas de Aarón pasarán a sus hijos después de su muerte. Pasarán a ser suyas el día que sean ungidos y consagrados. El sacerdote que se tome de los hijos de Aarón para sucederlo, las vestirá durante 7 días cuando la consagren para entrar en la tienda de las citas y para oficiar en el santuario. Cocerás en un lugar sagrado la carne del cordero ofrecido para esta consagración. Y la comerán Aarón y sus hijos junto con el pan del canastillo a la entrada de la tienda de citas. La comerán ya que fue santificada para hacer expiación por ellos y consagrarlos. Ningún extraño comerá de estas cosas porque son sagradas. Si algo de la carne o del pan sobra hasta el día siguiente, no lo comerán, sino que lo quemarás, porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y sus hijos todo lo que te mando. La consagración durará 7 días. La consagración de sacerdocio duraba 7 días. Un ritual muy detallado, solemne ante Dios. Solemne. Que era tan solemne desde las vestiduras hasta el ritual mismo del ofrecimiento de lo que se le ofrecía a Dios. Y todo con una especificación.
Mira que todo tenía una especificación. Pues uno dirá, bueno, pero ¿qué especificación un carnero de 1 año diferente al de 2 años? Las vestiduras tenían que ser específicamente cierta forma. Dios tiene unas formas que son muy específicas y, y eso demuestra que hay un Dios que también es que, como decimos muchas veces, en el detalle, de lo sencillo como de lo grande. Por eso nosotros debemos ser excelentes en lo que le ofrecemos a Dios, no ofrecer migajas. Pero también nosotros debemos ser excelentes con lo que le damos a nuestros hermanos, porque es la mejor forma de nosotros que verdaderamente decir, honrar que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor. Porque el Señor dijo, seréis verdaderamente mis discípulos si llevan a la vida y a la práctica mis palabras. Seréis verdaderamente mis discípulos si ustedes llevan sus palabras, si llevan mis palabras a la vida y a la práctica. Entonces, si nosotros debemos ser excelentísimos en lo que le ofrecemos a Dios, también debemos ser excelentísimos con lo que le ofrecemos a nuestros hermanos. Y normalmente no lo estamos haciendo, nos falta mucho eso. Y eso hace lo que hace parte de la perfección. Eso es perfeccionar. Nosotros hacemos favor a nuestros hermanos y tenemos disposición. Pero muchas veces nos falta hoy en día. ¿Cuál es la diferencia de lo que Dios quiere hoy con lo que vemos con nuestros hermanos cristianos, con nuestros hermanos que están ahora mismo en camino? Es que nosotros tenemos que hoy comenzar a reflexionar sobre qué significa perfeccionar. Y esto significa eso, perfeccionar. Normalmente estamos haciendo buenas obras, pero Dios quiere de nosotros, que somos el oro del mundo, obras perfectas, obras excelentes, excelentísimas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en las obras con ellos y sobre todo con lo del mundo. Entonces nosotros tenemos que mostrar ser nosotros esos verdaderos consagrados de Dios y a Dios también. Entonces, ¿cuándo? En la intimidad. Ofrecerle a Dios un tiempo sincero, un tiempo de alegría, de amor. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando tú vayas a la oración, tú vayas con un corazón totalmente despojado, ve con alegría, ve con gozo, ve con amor a Dios, con fe, que verdaderamente sabes que entra en la presencia de Dios. No hay como muy, si será que me escucho o no me escucho, haciendo una oración por un recital. No, cierra tus ojos y verdaderamente cree que vas a estar allí en un momento que ese techo que tú estás allí se abre y hay un cielo y allá hay un sumo y eterno sacerdote que está recibiendo tus oraciones y te está viendo porque Dios todo lo ve. Y de ti deben salir esas oraciones hacia el cielo con una adoración, serle Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, eres todo cuanto quiero y cuanto necesito. Esas oraciones al cielo se levantan un olor a fragante a Dios. Hay mucha gente que dice, te alabo, alabanza, te glorifico, Señor, te adoro. Y eso es lo que el Señor dice en las palabras, me alaban y me adoran de dientes para afuera, pero sus corazones están tan lejos de mí. Porque sus personas te las ven por ahí, en los protestantes y en los grupos carismáticos, y eso es alaba y alaba y alaba y alaba. ¿Cómo hacen ahora los pentecostales que para adquirir don de lengua las ponen que repitan alabanza, 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 y ustedes les ven que para que así salga el don de lengua? Te alabo, 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 alabanza, 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 gloria, 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 alabanza, 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 gloria, gloria, y así aparece el don de lengua. No, si tú le vas a decir a Dios, te alabo, mi Señor, te glorifico. No importa que lo repita varias veces, porque no hay problema en repetirlo varias veces, pero es que si tú lo vas a repetir simplemente allí por un ritual que no tiene sentido, no, lo vamos a hacer nosotros es porque nosotros estamos dirigiéndonos en ese momento a nuestro gran Dios. Y es con alegría que debemos ir, es con amor, es que debe ser el mayor gozo, debe ser ese momento
en el día, nosotros aquí estamos haciendo una oración colectiva. Ahora nos disponemos y hacemos una oración colectiva. Pero la mejor oración es la de tú y Dios. Dios y tú ahí solito. Esa es la oración que tanto Dios quiere. Ahí es donde vas a mostrar tú esa parte tan hermosa tuya en la oración de Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar entonces perfeccionar. Y eso es lo que nosotros debemos comenzar a reflexionar. ¿Qué significa perfeccionar en las obras de la vida? Se ve tantas personas que hoy hacen obras buenas, pero nosotros debemos buscar hacer las mismas obras buenas y buscar cuál es la perfección de esa obra. ¿Sí? ¿Cuál es la perfección de esa obra? Le voy a poner un ejemplo. Un día venía y traía un paquete de galletas que había comprado. De galletas Toast. No sé si las conocen, son como de avena, pero son muy ricas esas galletas. Venía en un paquete como de 6. Muy ricas las galletas. Y aparte de eso, yo traía como otra cosa que me venía comiendo. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Encontré a 2 niñas que trabajaban como de esas que trabajan cuidando motos. Ahí había como un supermercado de fruta y ellas eran las que cuidaban la moto y se rebuscaban ahí. Una niña joven, como póngale usted, como 17 años, y otra allí. Entonces ellas me pidieron de lo que yo estaba comiendo. Entonces yo vine y se los di. Pero cuando yo caminé como unos 10 pasos, no, reflexioné, pensé, yo dije, yo no debí darle eso. Pues ellas me pidieron de eso, yo les di. Pero cuando ellas me estaban pidiendo, yo cogí las galletas y yo dije, bueno, me cojo las galletas y le doy esto. Después cuando di los pasos, algo me hizo redarbullir del espíritu y me hizo saber que no era eso lo que yo debía darle. Yo tenía que darle de lo que yo llevaba, que era para mí y que para mí era delicioso. Entonces, ¿qué hice yo? Devolví y le di una de las galletas. Porque entonces nosotros a veces damos de lo que nos sobra, de lo que no es para nosotros lo valioso. Y Dios quiere que nosotros demos de lo valioso. Pero ¿cuál era la hora perfecta allí? Según ustedes, ¿cuál era la hora perfecta allí? Ah, ¿verdad? Que no pueden hablar. Pero están allí. La hora perfecta allí tenía que ser haberle dado, ¿qué? El paquete. Dirá, pero es que yo no tenía más. Ah, bueno, esos son temas que uno tiene que hablar, por ejemplo, los viernes. Pero mira que si tú tenías mucho más para comprarte fácilmente otro paquete, la hora perfecta entonces era darle el paquete. Darle una de las galletas fue una buena obra. Y eso lo podemos hacer muchos. Pero cuando uno tiene verdaderamente el Espíritu de Dios, en la hora perfecta, sabiendo responsablemente que yo tengo para poder comprar, yo le doy el paquete, sabiendo las necesidades que ellos tienen. Pero si tú no tienes obviamente para comprar, dices, estas son mis meriendas, la verdad es que no tengo para comprar más, pues tú dices, no tengo para comprar más, pero puedo compartir contigo lo que tengo. También es una hora perfecta, teniendo en cuenta eso, de que no tienes para comprar más, eso es todo lo que tú tienes, y tú dices, te voy a dar de lo mío, ahí está, sí está la obra perfecta. Porque eso es muy importante. Nosotros no podemos dar para quedarnos en nuestra necesidad, que fue lo que una vez una señora con la que yo oraba recién antes de conocer a Francisco, iba a un grupo, y la señora tenía muy buenos gestos, porque muchas personas iban donde ella vivía en un barrio muy pobre y pues obviamente la rodeaban gente pobre, y algunas personas iban allá y ella les daba de lo que ella tenía, ella no escatimaba y no se restringía para darles, ya, no se restringía para dar. Entonces ella le daba de lo que tenía. Entonces, una vez el esposo le daba todas las mañanas, le daba para que ella comprara la plata de la comida diaria. Ella una
vez vino y cogió, una persona tenía necesidad y vino y cogió, vamos a suponer que el esposo le diera 20,000 pesos. Entonces ella vino y cogió para que comprara para las 3 comidas. Entonces ella de esos 20,000 vino, cogió 10,000 y se los dio a la persona. Y se quedó con 10,000. Y con los 10,000 resulta que ella ya tenía un esposo y tenía varios hijos. Resulta que cuando llegó para comprar las 3 comidas, pues no le dio al esposo. Entonces ese día el esposo se enojó porque le dijo, pero es que yo te di 20,000, ¿cómo que no me vas a dar comida o me vas a dar esto? Y él viene de trabajar, dice, vengo cansado y todo eso, y va a reclamar su comida y le va a salir con que, no, lo que pasa es que había una señora en necesidad y yo le di 10,000 pesos. Entonces obviamente hubo un conflicto allí. Ella después habló conmigo eso. Y yo le dije, pues no está bien. Y ella no podía entender que eso pudiera estar mal. Le dije, no está mal, sino que no es lo adecuado, porque tú no tienes que crear un conflicto ni una necesidad para ti. No debemos nosotros crear un conflicto ni una necesidad para mí, porque si no, no es una buena obra. La palabra de Dios dice que las cosas que vienen de Dios y lo que es para Dios no añade tristeza, ni añade pesar, ni nada de eso. Entonces nosotros no debemos buscar con nuestras acciones crear una necesidad para nosotros, crear un conflicto para nosotros, porque entonces no está bien tampoco. Entonces en ese momento ella no actuó correctamente. Se le abona la bondad, pero ella tiene que actuar con mayor sabiduría. Entonces ahí es actuar con sabiduría. ¿Por qué qué? Porque eso puede causar que entonces seguir causando problemas en el hogar, y eso no es lo que Dios quiere. Y eso es lo que debemos buscar, que exista, y no que exista en el hogar que nosotros busquemos que la unidad. Entonces, la perfección es buscar también con sabiduría actuar y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y así como a Dios debemos darle lo mejor, también debemos que tratar de nosotros poder dar a nuestros hermanos lo mejor. Porque para eso Dios nos llamó, darle a nuestros hermanos lo mejor. Porque nosotros somos el oro del mundo, y si somos el oro del mundo, tenemos que mostrar que verdaderamente somos el oro del mundo, dando lo mejor de cada uno de nosotros, en el servicio, en la entrega, en el amor, darnos unos a otros. Eso es la entrega con amor. Entonces dice en el versículo 37, la expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. En el adelante el altar será como cosa muy sagrada, y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Cada día y para siempre preparará sobre el altar dos corderos nacidos durante el año. Un cordero por la mañana y otro por la tarde. Mira que lo haría por siempre. Ya eso no se hace, ¿por qué? Porque Jesús abolió eso, porque Él hizo un único sacrificio que reemplazara todos esos sacrificios que se hacían a diario. Por eso es que hoy hacen que la Eucaristía diaria. Porque ese sacrificio, por eso cuando usted le dicen es que la Eucaristía es un sacrificio, ya ustedes sabrán a qué sacrificio se refieren cuando ustedes les dicen que la Eucaristía es un sacrificio. Yo antes cuando me decían la Eucaristía es un sacrificio, ¿qué están sacrificando ahí? O es que estamos matando al Señor para que se presente ahí. Entonces no entendía yo al principio cuando me decían que la Eucaristía era un sacrificio. No, era un sacrificio en honor a esto, o sea, reemplazando esto. Porque mira que Dios le está diciendo, los sacerdotes debían hacer un sacrificio todos los días de un cordero en el altar. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los sacerdotes hoy en día rememoran que el sacrificio de Cristo, que fue el cordero que se inmoló. Entonces, Él está haciendo ¿qué? Siendo Él el cordero que se presenta en ese altar. Antes había un altar y se ponía un cordero. Ahora en el nuevo está un altar
y se pone un cordero. Está el sacerdote, está el altar y está el cordero. ¿Sí? Mira que se van pareciendo, las cosas no se fueron aboliendo, se fueron perfeccionando y dando un cambio ahora según lo dirigió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira, había un altar, había un sacerdote, había un cordero, había un ritual, un sacrificio. Existe hoy en día, existe un altar, existe un sacerdote, existe un cordero y existe allí que el sacrificio. Entonces, por eso es que se hace la Eucaristía diaria. Lastimosamente ya hay algunos sacerdotes que no la hacen diaria, que ya dicen que deben descansar un día. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de cestario de aceite de oliva y como libación 1/4 de cestario de vino. Ofrecerás el otro cordero por la tarde con los mismos ritos de la mañana. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor. Este es el holocausto perpetuo que se ofrecerá a Yahvé de generación en generación. Oh, mira lo que dice allí. Este es un holocausto perpetuo que se ofrecerá a Yahvé de generación en generación. ¿Ya? Perpetuo. Sería un holocausto perpetuo. Dice, bueno, pero ya eso no se celebra hoy en día. No. ¿Cuál es? ¿Cómo se sigue ofreciendo? Porque si yo digo que era perpetuo, pues se tiene que hacer perpetuo. Entonces, esos son los cambios. No se abolió, sino que se cambió. Entonces, ya no es con ese cordero, sino que Jesús vino a ser cordero y se sigue todavía, ¿qué? Ofreciendo eso. Y mire que de generación en generación se sigue dando que ritual con el cordero. El sacerdote ofreciendo el cordero en el altar. Todavía se sigue haciendo. Entonces dice, allí me encontraré con los hijos de Israel. Perdón. Este es el holocausto perpetuo que se ofrecerá a Yahvé de generación en generación a la entrada de la tienda de las citas, allí mismo donde me encuentro contigo para hablarte. Allí me encontraré con los hijos de Israel. Mi propia gloria santificará este lugar. Mi propia gloria santificará este lugar. O sea, mire que ahí está. Donde está verdaderamente el verdadero ritual, la obra perfecta como Dios manda, allí está que la gloria de Dios. Entonces, si nosotros estamos ofreciendo verdaderamente en el altar, haciendo un ofrecimiento puro, limpio, pulcro ante Dios, pues estaremos ¿qué? Recibiendo la gloria de Dios. Por eso es que es importante nosotros que, cuanto más hoy esta palabra debería escucharle un sacerdote para decir cuán importante es que un sacerdote sea tan íntegro e intachable para que la gloria se manifieste en esos momentos. Si vemos por qué es importante que ellos todavía tengan una mayor pureza y santificación en su vida, para que así puedan hacer que puedan hacer que la gloria de Dios santifique sobre ese lugar y se manifieste sobre ese lugar. Y es que dependiendo en la forma en que nosotros nos comportamos o llevamos el lugar, nosotros, Dios se va manifestando. Le voy a poner un ejemplo. Acá en Montería, un vidente de la Virgen que el Señor le mostró a Francisco, yo no sé si le había contado esa historia, que Dios le mostró a Francisco e hizo un santuario por acá, que fue la forma en que yo conocí a Francisco. El Señor le mostró que en realidad ese muchacho sí era vidente de la Virgen, o sea que sí se le manifestaba a la Virgen. Es más, Francisco vino a Montería para conocer ese santuario. Vinieron una cantidad de personas de allá. Vinieron como 2 buses, creo que fue, y una caravana de carros. Bueno, resulta que
ese muchacho nunca quiso ir a conocer a Francisco. Nosotros le llevamos el mensaje, yo le llevé el mensaje de que el Señor le mandó y que él tenía que vivir allí y que Dios lo iba a respaldar y que le iba a dar todo lo que necesitara y todo eso. Pero él no hizo caso y lo que estaban haciendo era convertir el santuario ya en negocios. Allá estaban poniendo venta de cosas allá. Pues tú sabes eso, que hacen misa, pero eso es para pedir dinero y todo eso. Bueno, total que le estaban negando la entrada a Francisco. Y fuimos hasta allá y cuando hicimos la oración allá, Francisco dice que Dios le mostró una visión donde veía que sobre ese santuario donde estamos se abrió como el cielo y una luz descendió sobre ese lugar. Y sobre esa luz vino sobre el lugar y se recogió. Y toda la luz que estaba sobre el lugar se recogió y subió. Y quedó el lugar sin luz. Entonces, ese lugar que estaba consagrado por esa persona tenía una gracia. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? Lo contaminaron, haciendo lo que no es grato a Dios. ¿Qué pasó? La gracia de Dios se fue de allí. Por eso hay muchos de esos lugares donde dice que se presentó la Virgen, que fue no sé qué, y ustedes ven que eso lo cogen de comercio, la gracia que está diciendo. Yo iba aquí a un lugar, yo iba a una Eucaristía muy bonita que la hacían al principio cuando comenzó, que no lo habían vuelto un mercado todavía. Recuerdo que comenzaron a hacer la Eucaristía en un parque. Y esa es la muestra más grande para decirle a la gente que mira que sí se puede hacer, que no se necesita un templo. Mira, comenzaron, era la primera vez en Montería que se hacía algo así. Era un sacerdote que no era de acá. Era creo que de la diócesis era una diócesis, creo que era de Medellín o por allá, no me acuerdo. De las ovejas. La oveja es de Antioquia. Bueno, total que él comenzó a hacer que los lunes de la Divina Misericordia. Y eso comenzó como un proyecto de él. Y lo hacía en un parque. Porque ellos no tenían iglesia en ese momento, no tenía templo. Y él comenzó allí con un grupito de personas. Pequeño. Mire, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Creció tanto que ese parque se llenaba alrededor de la casa, alrededor de este parque, la calle, y eso era un gentío, pero una cosa grande, grande. Eso crecía. ¿Y qué pasó? Recogieron dinero para construir el templo y después que construyeron comenzaron a convertir eso en un negocio y para conseguir templo ya no se veían que esas gracias, por lo menos las veces que yo iba, que al principio cómo se sentía la presencia de Dios, ya no. ¿Y por qué? Construyeron un templo que supuestamente era la finalidad, pero siguieron haciendo lo mismo. ¿Para qué? Y ahora usted que va, encuentra hasta una tienda ahí, al lado de la parroquia, usted encuentra ahí un kiosco con una tienda. Entonces, todo eso, ahí donde hacen que la fiesta me olvidó el nombre del que hacen y hacen con música y venta y una cantidad de cosas, eso lo paganizan. Y eso fue lo mismo que sucedió. Yo sentí que ahí esa gracia se fue de allí. Dios dio una gracia, pero si no saben guardar, porque como dice, la gracia de Dios es algo tan sensible, algo como tan puro, que si nosotros no actuamos o no lo guardamos conforme a eso que se necesita, se daña. Es como si cuando tú necesitaras que cierto alimento, cierta cosa, tuviera una temperatura. Si tú no lo das esa temperatura adecuada, pues se daña. Bueno, así es lo que pasa, que no la saben conservar y no la saben guardar. Eso, la fiesta que le llaman de San Isidro, y eso, mejor dicho, hacen bingo, hacen fiesta, hacen comida y todo eso, y eso ahora tú los ves, sacerdotes que llegan allí. Es más, hubo uno que salió con un escándalo porque que se llevó un poco de dinero, que mejor dicho, para no echarle, porque no vamos a echar cuento de lo que ese sacerdote hizo, pero para no, hizo y deshizo. Pero
¿O qué? Mira, cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Ese y también uno anterior también dijeron, bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta que pasa, que están convirtiendo, cuando convierten las cosas de Dios, la gracia se va. Así exactamente como sucedió en ese santuario que le mostró Dios a Francisco, así también sucede en ciertas partes. Dios regala unas gracias especiales para que se manifieste. ¿En qué? Respaldando a esa persona. Porque Dios respalda que no es lugares, no es un hecho, es a la persona. Tienen que tener en cuenta eso. Dios no está respaldando el lugar. Dios está respaldando la obra que está en esa persona. Por eso, si yo soy digno y guardo en la temperatura adecuada, la gracia va a permanecer allí. Como esos medicamentos. Hay medicamentos que si tú lo guardas en la temperatura adecuada, sigue dando ¿qué? El mismo potencial y sigue dando el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, así también si nosotros conservamos adecuadamente esa gracia, si nosotros hacemos conservarla, pues se manifestará. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que la gloria de Dios se manifiesta sobre las personas o acompañan a las personas. ¿Acompáñalo cómo? Lo acompaña haciendo grandes obras milagrosas. Pero hay que saber guardar ese tesoro hermoso. Mira que dice allí, santificaré las tiendas de las citas con el altar, así santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes míos. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, seré su Dios. Yo, Yahvé, seré su Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.